Muy buenas tardes, estimados. Pues iniciemos la clase de hoy. Hoy tengo pues dos objetivos. La aprobación que puso del examen del martes. Ya quizá estamos un poquito extraviados en cuanto a lo que estamos viendo en cero. Ok, entonces ubiquémonos un poco, tratemos de avanzar en el contenido teórico que es muy corto. Este parcial básicamente es corto en cuanto a lo teórico, pero es un poquito más largo de lo normal en relación a otros capítulos en cuanto a los ejercicios. O sea, hay varios tipos de ejercicios, hay varias maneras de poder utilizar convenientemente el potencial vectorial. Entonces, por eso es que se hace un poquito más largo y tenemos pues 2 semanas para ello. Ya hemos comenzado. Porque en realidad tenemos ya menos, ¿verdad? Tenemos unos 7 días, ¿no? Pero como les digo, es de practicar, practicar, practicar. Entonces, ¿me escuchan bien, compas? ¿Miran la pantalla? ¿Alguien? Gracias. Sí, Sí, todo bien. Va, pues Todo entonces bien, Luis. le damos, fíjense, ¿en dónde estamos? Pues estamos estudiando pues magnetostática, ¿no? Cuya ley fundamental es la ley de fuerzas de Ampère. Hemos ya encontrado la forma integral de la ley de Ampère o su forma diferencial, que sería esta, ¿no? El rotacional de igual a mu sub 0 j, o esta en su forma integral, la circulación de B igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿de acuerdo? Y también en nuestra última clase vimos por cálculo directo que la divergencia de B siempre es cero, ¿de acuerdo? Eso lo que nos dice implícitamente es que no existen monopolos magnéticos, como el análogo, digamos, a cargas puntuales eléctricas. No existe tal cosa, ¿no? No se ha dado experimentalmente, más que, como les dije la vez pasada, em, perdón, no se ha observado en la naturaleza, más que la vez pasada les comenté que en cierto sentido se creó un monopolo, pero pues involucra a física cuántica y les recomendé leer un poquito de Dirac, ¿no? Dirac, Paul Dirac. Entonces, la forma alterna a esta ecuación, que cuando ya tengamos las ecuaciones de Maxwell, es la única ecuación que no tiene nombre, digamos, que tenemos la ley de Gauss, tenemos la ley de Faraday, tenemos la ley de Ampère, Pleca-Maxwell, pero esta no tiene nombre, ¿verdad? Entonces le llamamos la ecuación de monopolos, que nos dice que los monopolos no existen, ¿no? Y directamente de acá, a partir del teorema de la divergencia, podemos obtener esto que nos dice que el flujo neto del campo magnético es cero. Flujo neto, o sea, las líneas de campo magnético son las mismas las que salen y luego entran. Son las mismas, ¿va? Entonces, siempre, digamos, las líneas no tienen fin, podríamos decirle. Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, cualquier volumen de control que tengamos en una configuración magnética, igual cantidad de líneas van a salir que entrar en dicho volumen de control. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros conocemos que la divergencia de un rotacional es cero. De aquí, pues, se puede intuir que el campo B se puede poner como el rotacional de otro campo vectorial. Ese campo vectorial le llamamos potencial vectorial, ¿no? De acuerdo, entonces, básicamente, compas, ya tenemos nuestras dos ecuaciones, integrales o diferenciales, que describen por completo el campo B, el campo de Biot-Savart, el campo de inducción, el campo de intensidad magnética y lo que como quieran llamarle, ¿no? Y estamos tratando de estudiar el potencial vectorial. ¿Y por qué lo estudiamos? Bueno, también se llama potencial auxiliar y muchas veces nos sirve para obtener el campo, ¿no? Tomando simplemente el rotacional. Así sucederá, por ejemplo, con encontrar el campo debido a dipolos magnéticos. ¿Ok? Se sirve encontrar primero el campo, es más conveniente encontrar el campo vectorial o el potencial vectorial y luego el campo de inducción a partir del rotacional del potencial vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el futuro cercano, en este curso, vamos a abordar lo que es los efectos magnéticos, ¿no? En la materia veremos que hay un análogo para describir esos efectos al vector de polarización en electrostática, un vector que se va a llamar el vector de magnetización, surgen densidades de corriente ligadas, o por magnetización J sub m y K sub m,
que se relacionan con el vector de magnetización de esta manera. Una cuestión muy análoga al caso del vector de polarización, no en electrostática. Veremos que conviene introducir un campo, el campo H, más conveniente en materia porque su rotacional queda dependiendo solo de fuentes libres, de J sub F particularmente. Si me permiten, compas, que mi celular está sonando. Un minutito. Ok. Les decía que vamos a introducir un campo en materia, que le llamamos el campo H, y luego pues estudiar algunos materiales que tienen un comportamiento sencillo en cuanto a la relación entre los campos, que son los materiales IHL. Ya con eso estamos listos pues para pasar a la electrodinámica, ¿no? ¿Verdad? Y creo que cuando llegamos a electrodinámica, por ahí nos quedamos, ¿no? Muy bien, entonces continuemos con lo del potencial vectorial A, ¿no? Entonces tratamos, sabemos esto, pero incluso conocemos ya la forma del campo vectorial o potencial vectorial A. Y bueno, esas formas son las siguientes, lo habíamos encontrado la vez pasada, la ecuación 1610, o sea, es cómo encontrar el potencial vectorial a partir de las fuentes, ¿no? De las fuentes. Y repito, el campo, el potencial vectorial y el campo, solo necesitamos una fuente, ¿no? Y decimos que existe potencial debido a esa fuente en el espacio. A diferencia, decía la vez pasada, de la fuerza y la energía, ¿no? La fuerza y energía potencial ya dependen de interacciones, ¿no? Muy bien, entonces en cuanto a corrientes filamentales, de esta manera calculamos el potencial vectorial como 1610. Para corrientes distribuidas en una superficie o un volumen tenemos 1613 y 1612 respectivamente. O incluso podemos calcular para una carga puntual que se mueve a velocidad constante v y velocidades no relativistas, ¿no? Mucho menores que la velocidad de la luz. De acuerdo, otra cosa, bueno, entonces en primer lugar, esto es importante, compas, o sea, traten de tener un esquema mental, o sea, yo lo haría por ustedes, sinceramente, me gusta hacerlo, pero por cuestiones de tiempo no puedo estarles haciendo así como fichas, resúmenes que tengan a mano para resolver problemas o tener un esquema mental así como que muy fino y puedan recordar. El tiempo no lo hago, pero yo lo hago, por ejemplo, cuando daba clases de física 100, cuando toca. Entonces ahí sí, a los que miren, compas, les digo, aquí está, miren, no se pierdan, esto es lo que necesitan. Pero en este caso ustedes ya son personas más maduras, ¿verdad? Casi colegas, podría decirse. Entonces espero que ustedes lo hagan, pues, cada quien también tiene su estilo. Entonces lo que les quiero decir es que primero podrían ustedes apuntar em, las ecuaciones principales, ¿no? O sea, esto, pues pueden poner aquí, incluso supongo que lo hacen en sus resúmenes, ¿no? Primero, sé que la divergencia de B es igual a 0. Lo compruebo por cálculo directo, ¿no? Utilizo un poquito de álgebra y cálculo vectorial. Después, a partir de ahí, mediante el teorema de la divergencia, yo sé que eso es equivalente a decir que el flujo neto del campo B es igual a 0. Okay, entonces, estas dos son equivalentes, matemáticamente hablando. Una es la forma diferencial y otra es la forma integral, ¿no? La otra cosa, a partir de esta expresión, esto sugiere que el campo B se puede poner como el rotacional de otro campo vectorial, que le llamamos potencial vectorial o potencial vectorial. Entonces, de acá yo puedo decir que el campo B se puede poner como un rotacional de esta forma, ¿de acuerdo? Y particularmente se puede encontrar matemáticamente que el campo A se obtiene mediante expresiones, ¿no? Esto para corrientes filamentales, ¿están de acuerdo? También, permítanme que no copie toda el contorno, aquí está. Okay. Entonces, esto pues el campo A lo pueden encontrar de esta manera, o bien para otras distribuciones, de estas otras formas, ¿no? O sea, así. De acuerdo. Entonces, pueden seguir así resumiendo, ¿no? Y bien, entonces, de aquí, ya sabiendo eso, podemos también caracterizar, por ejemplo, el campo A. O sea, recuerden que en la misma línea, ¿qué es lo que necesitamos para caracterizar un vector de este tipo que depende del inverso de R? Su divergencia y su rotacional.
Entonces, la divergencia del rotacional de A también lo encontramos la vez pasada. Resulta que el rotacional de A y su divergencia son 0, ¿se recuerdan? Y como eso caracteriza por completo mi campo, entonces ya lo tengo listo. Entonces, eso nos sirve, recordarán, para obtener las componentes normales y tangenciales del campo A, en este caso. Fíjense que aquí no está explícitamente eso. Voy a poner aquí. A partir de la divergencia de A, entonces obtenemos que las componentes normales son iguales, ¿no? A partir de esa divergencia nula, ya sabemos que esto conlleva esto. Y por otro lado, en cuanto a las componentes tangenciales, también recuerden que son continuas, ¿okay? Dado por esta expresión. Y por tanto, concluimos la vez pasada que el campo vectorial A es continuo, lo cual es interesante. Ok, es continuo, porque pues es igual a 0, su divergencia y su rotacional. Ok, entonces, ¿de qué nos sirve eso? Pues nos va a servir en ejercicios. La otra cosa importante que hacer notar es que estas expresiones, recuerden, decíamos la vez pasada, nos sirven cuando queremos encontrar el potencial en algún punto. Se dan configuraciones en las que tenemos el potencial en ciertas regiones y queremos encontrarlas en otras. En tal caso no me sirve esto, sino que lo que me va a servir es la ecuación de Poisson, ¿no? Que se obtiene a través de la ley de Ampère, ¿no? Y eso, ¿no? A partir de la ley de Ampère. Y sabiendo que B es igual al rotacional D. Entonces, una forma alterna de encontrar el potencial, y más conveniente muchas veces, de hecho es como más general, es a partir de esta ecuación diferencial que surge, que es una ecuación de Poisson. ¿Okay? Entonces, esto es para distribuciones, digamos, y bien conocida, y este caso es el caso más general bajo ciertas condiciones auxiliares que se conocen como, en este contexto, condiciones de frontera. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más estuvimos viendo? Pues creo que solamente eso. Ah, sí, lo otro es lo siguiente, esto es importante. El flujo magnético, ¿no? Que se define como una integral de superficie del campo B, sabiendo que B se puede expresar como el rotacional de A y utilizando el teorema de Stokes, ¿verdad? Entonces, esta integral de superficie es igual a esta circulación. Entonces, podemos obtener el flujo a partir de esa circulación de A. O incluso podemos pensarlo de esta manera. Si yo tengo el campo B, yo puedo evaluar esta integral como B punto de A. Y a partir de eso, obtener el campo A, o sea, el potencial vectorial. Si se nos pide, o sea, lo inverso es lo más común, que el potencial sea un auxiliar para obtener B, y no al contrario, pero existen casos. ¿Ok? Muy bien, lo otro era sobre las libertades de norma que platicábamos, ¿verdad? Esto a raíz de la definición aquí, el rotacional de A. Entonces cualquiera podría proponer un potencial diferente, que sea la suma de este campo, de este potencial, más un gradiente. A ver, sí, porque el rotacional de un gradiente es cero. Entonces va a seguir obteniendo el mismo campo. A eso es lo que se conoce como libertades de norma. Y pues, existen ciertas libertades para ese potencial, pero por los momentos no nos interesa, eso nos va a interesar en el caso de electrodinámica, ¿no? ¿Ok? De acuerdo. Entonces quiero que ahora pongamos esto en acción. Lo demás, compas, en realidad son ejemplos. Ejemplos, cuando ves constante, por ejemplo, cómo se simplifica el potencial A para corrientes rectas, si se fijan, que es un caso muy conocido por nosotros. También para otro tipo de configuraciones como solenoides, también tendremos la oportunidad de ver si en realidad conviene encontrar A primero y después B, ¿no? Porque para un solenoide ideal era muy sencillo encontrar B mediante la ley de Ampère, ¿no? Su forma integral, etcétera. Eso es, o sea, son varias configuraciones que vamos a ir avanzando poco a poco. Igual voy a cambiar un poquito de estrategia en lo siguiente, fíjense. Francisco tiene unos videos que son videos donde hay algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esos ejemplos quiero que ustedes los aborden. Los voy a poner en aula virtual. De hecho, ya puse en la clase de lunes, si ustedes se fijaron, está el video que yo realicé con la explicación
que matemáticamente fue somera, porque mucho tiempo tarda uno, ¿verdad? Y es un poquito elaborado estar haciendo utilizando todas las identidades y simplificando, pero el video que hizo Francisco está como que más, si ustedes quieren ser así muy formales en cuanto a la matemática, entonces les recomiendo ese video de Francisco, aunque como les digo, traten de verlo una vez y ya, porque no se pierdan mucho en la matemática, ¿no? Porque eso les complica la vida y de manera práctica no les va a servir de mucho, ¿ok? Pero si quieren demostrarlo, creo que hay una pequeña demostración sobre todo en cuanto al cálculo de A, o sea, cómo se obtienen estas expresiones para A, ¿verdad? A partir de lo planteado, que B puede escribirse como el rotacional de algo, y ese algo cómo se obtiene, ¿no? O sea, básicamente un pormenorizado, detalle de la sección 16.1. Y esto pues lo pueden encontrar. Esperen, aquí tenía abierta su pruebita en el aula virtual. Ya les termino de comentar la estrategia, ¿no? Que he pensado. Un segundo. Ok, entonces, apúrate cosa. Muy bien, entonces en cuanto a la unidad, estamos en la unidad 3, ¿verdad? Voy a poner aquí, si quieren, le pongo cambiar rol a estudiante. Entonces, ayer fue 15, lunes fue 10, creo. No, 12. Permítame, compas. Esta compa es un poco lenta, ¿saben? 12 del 10. Aquí está. Entonces aquí está el recurso, ¿verdad? Los recursos. Capítulo 16, potencial vectorial. Recursos del lunes 12, donde hicimos la introducción del potencial y que hoy he resumido. Y aquí hay un video complemento, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo que hemos nosotros hablado, pero es un video más corto con fines demostrativos, matemáticos. Entonces, si quieren ustedes, digamos, ahondar en la matemática para obtener el potencial A, este es su video, ¿ok? Este es su video. Similarmente, para los otros días ya tengo algo preparado. Ya les comento, paréntesis, ya están sus problemas propuestos, recuerden, para la tercera prueba. Y no son muchos y en su tarea pues no les propongo todos. Eh, Como propuestos están algunos que, les repito, no son muchos. Y en la tarea están algunos de esos, ¿no? Igual yo voy a hacer unos, ustedes van a hacer otros y así. Entonces, en los problemas propuestos son estos, por si no le han echado un vistazo. Lo abro ahorita. ¿No? Si no lo voy a abrir de aquí, compas. Está. No, no está. Aquí está. Pues veámoslo aquí mejor. Bueno, igual ya está. Son estos, ¿verdad? Nuevamente, digamos, siempre es posible como que poner un mejor orden para esto. También es importante considerar lo de las respuestas, fíjense. Yo los que pueda resolver así rapidito, les voy a pasar las respuestas. Igual, recuerden, traten de buscar en otros libros, ¿verdad? Las respuestas para que se guíen, ¿no? Yo les propongo varios. En el aula virtual hay varios libros, ¿verdad? Ahí pueden buscar. Entonces, quería solo recalcar de aquí que son, a ver cuántos ejercicios, 4 de otros libros. Y bueno, hay un montón de Wagner, pero 2, 4, 6, 8, 10. Son como 12 más 4, o sea, son como unos 15 ejercicios en total. Entonces, es algo, digamos, manejable. Entonces, tratemos de hacerlos todos, ¿verdad? En conjunto, ustedes y yo. Yo he escogido ya algunos que voy a hacer. Ustedes les he propuesto otros para su tarea. Su tarea está para el próximo lunes, no, a ver, domingo 25, porque su prueba número 3 es el lunes 26, ¿no? Recuerden que así, digamos, en esta modalidad que tenemos 6 pruebitas, es más trabajoso, ¿verdad? Es más intensivo, porque cada tema como que hay que estudiarlo de manera más profunda, debido a que ya conocen el tipo de exámenes que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, también les invito, si ustedes tienen compas que se están reuniendo pues, con Francisco, por ahí vi en Telegram que pasaron un print de pantalla que se iban a reunir exclusivamente para platicar de lo que estaba sucediendo en cuanto a sus notas. Entonces es oportuno que les digan, ¿verdad? O sea, miren compas, traten de tratar esto y esto
esta otra cosa con Francisco, nosotros ya lo hicimos con el compa profesor, con Jonathan, para que todos como que tengan la misma impresión o que sean sinceros, ¿verdad? A ver si la impresión realmente es similar en cuanto a lo que está sucediendo de ustedes con otras secciones. En fin, lo que sí es cierto es que los resultados son muy similares. Entonces, volviendo al caso, son pocos ejercicios, tratemos de hacerlos todos, pero que los hagamos todos no quiere decir que estén preparados para la pruebita, ¿no? Porque, porque, bueno, a veces salimos con otros ejercicios. Pero en fin, vamos a ver cómo se va arreglando el asunto, ¿no? Si hay algo que arreglar, ¿no? Según concluimos, sí hay cosas que mejorar. Entonces, eso está para el 25 y su examencito número 3, su pruebita número 3. No me gusta llamarle tanto pruebita, ¿saben? Porque cualquiera diría, son pruebas en realidad, pero son más exámenes que pruebas. O sea, son evaluaciones un poquito más complicadas que una pruebita, ¿no? Hay que decirlo. Entonces eso, el martes, para el martes, o sea, el martes pasado, también les voy a subir otro video. ¿Ah? Aquí voy a poner entonces martes 13. Ese video tiene que ver con ejemplos, ejemplos. Son como 2 o 3 ejemplitos que también es un video que grabó Francisco Solórzano. Entonces, esos videitos los van viendo, van tomando nota y considerando el resultado obtenido. O sea, apúntenlo para considerar el resultado obtenido en futuros problemas. Y así hay otros videitos, siempre de Francisco, que les van a servir para adquirir experiencia. ¿Ok? Entonces, por favor, vean eso que voy a subir y también vayan tomando nota de los resultados de los ejemplos que yo voy a hacer acá y de los ejercicios que vamos a hacer acá. Entonces, como de costumbre, el objetivo es hacer la mayor cantidad de ejercicio, adquirir la mayor cantidad de experiencia para estar preparados para su prueba número 3. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia que les comentaba es la siguiente, que miren esos videos, ¿verdad? O sea, voy a subir esos videos y los van a ver. ¿Con qué objetivo? Que aprovechen algunas 2 clases, por ejemplo, mañana, para ver esos ejercicios. Pero véanlos. La manera de garantizar que los están viendo es que se conecten conmigo. O sea, nos vamos a conectar y yo se los voy a poner. Y si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Hasta rimó. ¿De acuerdo? Entonces, mañana vamos a hacer eso. Les pongo el video, ustedes lo miran y cualquier duda la abordamos. Y entonces ya van a tener ustedes alguna experiencia, algunos ejemplos referentes y con eso yo también voy a preparar, mientras ustedes lo están viendo, yo les preparo otros ejercicios en PDF, de tal manera que los subo y ya ustedes lo abordan. Y lo ideal también sería que yo se los expusiera en video. Entonces van a tener los ejercicios de Francisco y van a tener los ejercicios que yo les voy a subir, ¿no? Y si me queda chance, lo voy a hacer un video para que ustedes lo miren también. Entonces vamos a tener como que 2 fuentes de ejercicios, ya, tratando de sacarle el jugo a cada esfuerzo de cada profesor. Y es más, también, o sea, claro, organizadamente, los que haga Francisco van a ser unos y los que haga yo van a ser otros, y los que hagan ustedes van a ser otros. Pero sí es importante que ustedes lo sigan todos, si no es una vil pérdida de tiempo, que ustedes lo sigan todos, que ustedes los entiendan todos para poder tener la mayor cantidad de ejercicios. Y recuerden que esto, como es bien intensivo, un par de semanas que tenemos, hay que estar muy concentrados, ¿ok? Entonces, hagamos así y eso, ¿no? O sea, ahora, continuando con lo que estábamos, volviendo al caso, podemos empezar con algún ejemplo rápido, como para que vean que esto es más matemático que otra cosa. Para el caso, corrientes rectas, vamos. Corrientes rectas finitas es el caso que se aborda en esta sección 16.4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer, pues, para ese tipo de corrientes, que lamentablemente no sale el dibujito aquí, pero ya se los pongo, es calcular el potencial vectorial A, ¿no? O sea, tratemos de calcular el potencial vectorial mediante la forma general que tenemos propuesta en las ecuaciones que he resumido acá. Si quieren lo saco de acá. O sea, si como es una corriente filamental, entonces sin duda nos va a servir esta expresión, ¿no? Si tuviésemos condiciones de frontera, utilizamos esta, que no va a ser común. Es más, probablemente no tengan ni un ejercicio para calcular con la ecuación de Poisson, que es esta. La de Laplace cuando J es igual a 0, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a al potencial. Aquí, potencial y el cálculo para corrientes filamentales. Entonces, lo otro que iba a hacer es ponerles el dibujito, ¿no? Pero
pero no sé si se lo recuerdan. Página 316, un segundo. 14, 14, un segundo. 290. Entonces, la configuración es la configuración de corriente, repito, que habíamos abordado. Entonces sería esta, ¿no? 14, a ver. Sí, hay que ser. Esta es la configuración. Queremos calcular el campo vectorial, el potencial vectorial para esta configuración. Es una corriente finita. Entonces ya sabemos que la fuente de campo magnético son corrientes, ¿verdad? Y igual, la fuente de potencial vectorial son corrientes. Entonces siempre que tengamos corrientes, ya sabemos que eso va a generar un potencial vectorial, decimos, ¿ok? Entonces, queremos pues calcular el potencial vectorial debido a una configuración como esta, ¿ok? ¿Cómo procedemos? Con la ecuacioncita que ya conocemos para corrientes filamentales, ¿no? Que sería esta. Permítanme, como que está sonando mi celular. No, mejor lo atiendo luego. Muy bien, entonces queremos utilizar esa expresión para calcular el potencial debido a esta distribución. Estamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Miren que lo que necesitamos nada más es IDS, DS y R, donde R es un vector, como de costumbre, que va desde la fuente, desde el elemento diferencial de corriente, hasta el campo. O sea, sería este vector, ¿no? La magnitud, mejor dicho, de este vector. Entonces, podrían decir, está fácil, ¿verdad? Pero ojo, porque a veces esas integrales divergen realmente. No es posible calcularlas, ¿no? Em, y eso. Entonces voy a volver a la página que no me acuerdo cuál era. 333, vamos a ver, no, ley de Faraday. Está. Entonces, calculamos el DS, ¿no? Y ya sabemos que es, en este caso va simplemente en Z. Entonces, el elemento diferencial de S sería dz', ¿no? Dz' en Z, ¿están de acuerdo? Ok. Y lo otro que debemos calcular es R, ¿no? Y después solo integrar, R. Y de S es simplemente de I de Z', este elemento diferencial. ¿Ok? Y R entonces sería la magnitud de este vector. O sea, R menos R', donde R es Z' en Z. Y el vector posición del punto de campo, digamos, podemos utilizar coordenadas cilíndricas si gusta, sería ρ en ρ, ¿no? Y si localizamos aquí este punto en Z igual a C, ρ en ρ. De tal manera que R cuadrado sería ρ cuadrado más Z cuadrado, si están de acuerdo. Y por tanto el potencial vectorial quedaría en mu sub 0 i entre 4pi por la integral de i de s, ¿no? Y es constante, lo sacamos. Le quitamos la prima también, ¿verdad? No es tan necesario. Por la integral del dz' va a quedar aquí entre ρ cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, ¿no? Entonces, este resultado, yo no sé si habíamos utilizado la integral para esto, si no utilicen sus tablas de integrales, ¿no? O lo pueden hacer en cualquier software, ¿verdad? A veces, yo sinceramente a veces no me recuerdo de los resultados, pero aquí Wolfram Alpha me sirve para hacerlo rápido. 1 entre ρ cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Entonces, ojo que acá, digamos, la constante integración, la variable integración es Z'. Entonces, integrate, si quieren lo ver rapidito, 1 entre... Oh, se trabó. Un segundo. 1 entre... voy a ponerle ρ al cuadrado más Z al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ponerle para Z si gustan. Solo voy a hacer la antiderivada. Y a ver cómo queda. Entonces, a la 1 medio, ¿verdad? Creo que es a la 1 medio. A la 1 medio, ¿no? Esto. O sea, yo sinceramente no me acuerdo, pero tiene que salir un logaritmo, ¿no? De hecho, aquí está, ¿no? Entonces, lo que queda es esto que está aquí. Una diferencia de logaritmos, ¿verdad? Que bien, entonces se puede reordenar. Se recuerdan, la suma de logaritmos se puede poner como el logaritmo de un producto. Y la diferencia de logaritmos se puede poner como el logaritmo de un cociente. Entonces, aquí Wagner lo ha arreglado como un cociente. Y pues se evalúa en L2 en vez de superior o menos L1. Entonces, lo que resulta es esto que está acá, ¿no? De acuerdo, entonces, bueno, espero esté claro, lo pueden hacer ustedes rapidito y ya, ¿no? Ahora, ya tenemos A, básicamente. O sea, ahora surge la pregunta, ¿cómo calcular B? ¿Ah? ¿Cómo calcular B? Si tengo A, digamos, si tengo A, el objetivo comúnmente es este, en teoría de antenas, etcétera. Si tengo A,
¿Cómo calcular B? Pues ya sabemos, o sea, B es el rotacional de A. Ajá, B es el rotacional de A. Eso se sigue cumpliendo en electrodinámica. Fíjense, lo que en electrodinámica cambia es que el campo eléctrico, ¿se recuerdan? Es el negativo del gradiente del potencial escalar. Entonces, en electrodinámica tenemos dos campos, el campo B y el campo E. Pero el campo B sigue definiéndose como el rotacional de A. ¿Verdad? Eso surge de que la divergencia sigue siendo nula. Entonces, B siempre es el rotacional de A, pero E hay que sumarle el negativo de la derivada temporal de A. Lo que les quiero decir es que igual en electrodinámica obtenemos los potenciales y de ahí obtenemos los campos. ¿Ok? Similarmente acá, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos, en este caso estático, el campo B? Bueno, pues B es el rotacional de A. Agarran el rotacional, ¿no? Y en este caso se simplifica notablemente el rotacional. Escogen coordenadas cilíndricas. Y noten que aquí la única componente es en Z. ¿Por qué la única componente es en Z? Bueno, porque el elemento diferencial, ¿se acuerdan? Que iba en Z. Entonces, es lo único que está en el numerador. Así que al encontrar el rotacional, se simplifica por eso. El rotacional se simplifica porque no tenemos componente en ρ ni en phi para A. Y eso, pues, si ustedes se van a la ecuación para el rotacional de un campo en cilíndrica, la componente en ρ y en z sea 0 para el campo B. ¿Okay? Eso lo pueden ver de aquí de 1.88, ¿no? Para el rotacional de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas. Entonces solo va a tener componente en phi y va a ser igual a menos la derivada de A sub z con respecto a ρ. ¿Okay? Bueno, 3.16, si creen, si quieren, ¿verdad? Lo vemos rapidito. 3.16, 3.16, ajá, la página 3.16. Y el rotacional en cilíndricas, ya se los pongo aquí rapidito, aquí está. Aquí debería estar, compas. Aquí está. Entonces es esto, ¿no? Esta cosa que se simplifica a esto que está acá, ¿ok? Perdón, acá. Entonces no es difícil calcularlo y cabal que coincide con A, miren. Entonces calculamos B a partir del rotacional de A. Y bueno, voy a volver a la página 3.16, hoy sí. Y vemos pues que como solo tiene componente en Z, el potencial vectorial, entonces la componente en ρ y en phi van a ser 0. O sea, esto que está acá va a ser 0, ¿están de acuerdo? Esto va a ser 0 también. Y también esto va a ser 0. O sea, este término 0, este término 0, este término también 0, de hecho, y este 0, ¿no? Porque solo hay componente, repito, en Z. O sea, solo va a sobrevivir este término y este, ¿no? Pero también esto solo queda dependiendo de ρ, ¿okay? Entonces, como solo queda dependiendo de ρ, entonces este término va a ser 0, si están de acuerdo, porque esto es una derivada con respecto a phi, entonces esto es 0. Lo único que sobrevive, entonces, si están de acuerdo conmigo, es esto que está acá, porque solo tiene el componente en z y depende de ρ. Entonces sería menos en phi unitario la parcial de az con respecto a ρ, que es precisamente lo que está acá, ¿no? O sea, en corto. Muy bien, entonces, va. Derivar esta cuestión con respecto a ρ. Conviene, pues, bueno, aquí poner, recuperar el logaritmo, pero como una diferencia, es más fácil. O utilizar la regla del cociente también. Creo que aquí Wagner se va más por separar el logaritmo para obtener entonces esos dos términos que son las derivadas, ¿no? De eso. Simplificando un poquito lo que queda es 1631 y encuentran el campo. Lo importante es reconocer que este campo, a partir de esta metodología, debe coincidir con el campo que obtuvimos a partir de Biot-Savart, ¿no? Entonces, recordamos que eso lo habíamos hecho ya en el capítulo número, si no estoy mal, 14, a partir de la ley de Biot-Savart, ¿no? O sea, recordemos pues de donde copié la figura, esta figura. Entonces obtuvimos el campo B, que es este que está acá. A ver, más arriba estaba. Este que está acá, ¿sí? Entonces miren este campo 14,5. Miren el campo 14,5. Tiene que ser igualito, ¿no? O sea, permítanme. Me escapó. Magnética. Aquí está. Entonces 14,15, perdón. 14,15 debe ser igualito a esto. Mu sub 0 i entre 4 pi rho. Esto solo tiene componente en phi.
L2 idéntico, o sea, quedó idéntico. Entonces, en este caso pudimos, a partir del cálculo de potencial vectorial, encontrar el campo de inducción a través de la simple operación de obtener el rotacional del potencial vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, cuestión similar vamos a ir haciendo con diferentes ejercicios, ¿no? Incluso, ustedes podrían tomar el caso límite para el campo A en el caso de una línea infinita, ¿no? Es más, probablemente Wagner lo haga también. O sea, ahorita me parece que sí. Ya se los pongo. Entonces, para obtener ese caso límite de una línea infinita, seguro que lo tiene acá. De hecho, sí. Sería el potencial cuando tenemos entonces una línea infinitamente larga, ¿de acuerdo? Y pueden ustedes verificar que se obtiene a partir de ese potencial un campo infinito tomando el rotacional, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es un ejemplo, ¿no? Lo mismo pueden hacer para dos líneas largas antiparalelas. Entonces recuerden, en este caso no es que están tomando una interacción, sino lo que están calculando es el potencial debido a dos líneas infinitamente largas. ¿Ok? Entonces, por los momentos, solo para que tuviesen como el feeling de lo que seguiremos haciendo, la tónica, entonces lo vamos a dejar hasta acá porque quiero ahora enfocarme en algunos aspectos de su prueba número 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bien, en primer lugar, quiero platicar sobre su prueba número 1 en cuanto a la forma, al formato. Entonces, vámonos, me voy a venir aquí a la unidad 1 y su prueba está... Un segundo, está por aquí abajo, ¿no? O sea, ahorita la van a ver oculta, pero es esta que está aquí. Ay, perdí. ¿Acaso? No. Ah, ya sé, es que estoy como modo estudiante. ¿Será que la habré borrado? Dije yo. Si volver a mirar más, activar edición. Entonces, aquí está. Ley de fuerza de Ampere. Entonces, su prueba número 1 consistió de lo siguiente, compas. Quiero que vean esto. Muy bien, entonces, su prueba número 1 consistió de 4 preguntas teóricas, una sobre densidad de corriente, otra sobre ecuación, no sé si me siguen, ya ratos no los escucho. Mariana, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, entonces, vamos, una sobre densidad de corriente, otra sobre ecuación de continuidad, otra sobre fuerza magnética y la última sobre ley de Ohm, ¿no? Esas fueron preguntas teóricas. Entonces, en cada una, aquí dice aleatorio, quiero que entiendan más o menos el formato que estamos usando. Cada una de estas preguntas se escogen en base a un pool de preguntas, en base a un conjunto de preguntas de manera aleatoria. Por eso sus pruebas habrán notado, probablemente, que no son las mismas, ¿ok? Comúnmente no son las mismas, porque son problemas aleatorios. Entonces, estas valían 5 puntos cada una. Y los otros 4 son problemas. Un problema de densidad de corriente, otro problema de ecuación de continuidad, el otro de fuerza magnética y el último que puse de último fue de resistencia eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál era el problema de densidad de corriente? Entonces, nosotros pues tenemos una pauta, ¿no? Para cada una de los problemitas. En este caso, pues es la prueba número 1 del primer parcial. Esto, o sea, quiero ser transparente con ustedes. Entonces, para el problema sobre densidad de corriente, lo que tengo es esto. Aquí está la pauta, ¿no? Aquí está cómo se resolvía. Eh, okay. Entonces, esto lamentablemente no se los puedo mostrar, ¿verdad? Porque son indicaciones. La otra es del problema de ecuación de continuidad. Y esta aquí tienen la pauta también, ¿no? Etcétera. Entonces hay diferentes variaciones o diferentes problemas, ¿no? Y el otro problema es la de fuerza magnética, ¿no? Que es pues esto que está acá, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces solo quiero que seamos transparentes en cuanto a que las pautas completas las tengo disponibles, ¿no? Y el último es de resistencia eléctrica, ¿no? Que es esto que está aquí, ¿de acuerdo? Por tanto,
las pautas están, así que la revisión está hecha para cada una de las cosas. Lo que hice, el método, digamos, que usé para la revisión es el siguiente. En el aula virtual están todas sus notas, ¿ok? Están todas sus notas, ¿ok? Entonces, descargué el archivito donde están todas sus notas y lo que obtuve es un conjunto de resultados para cada uno de los incisos, ¿no? Así que en cada uno de los incisos, pues fui revisando su procedimiento. Esto es, aquí están sus envíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí a cualquier persona, por ejemplo, Dani Méndez. Entonces, el aula virtual me dice que tiene 5, ¿no? Por ejemplo, no sé, no sé dónde está Dani, pero no importa. Entonces, fui revisando a ver si, pues, ameritaban esos 5 puntos, ¿no? De acuerdo, etcétera. Y así con cada uno de ustedes para cada uno de los problemas, ¿no? Cuando lo que les voy a subir, lo que van a ver ustedes es este cuadrito, ¿no? Lo que van a ver en la columna 1 es solo su número de cuenta. No anden viendo digamos, las cuentas de otros, ¿no? Ni tratando de adivinar o a ver cómo le fue a aquel otro, tal, no, no. Lo que sí pueden percibir aquí es que las notas fueron bastante bajas. La primera columna es la calificación total, las 4 columnas siguientes son las preguntas que están en azul, las 4 columnas siguientes son los problemas, este es el problema 1, digamos, problema 2, problema 3, problema 4, aquí les he puesto densidad de corriente, ecuación de continuidad, fuerza magnética y resistencia eléctrica, ¿no? Bueno, el problema de densidad de corriente y la ecuación de continuidad, no sé si se recuerdan ustedes, estaba bastante sencillo, o sea, estaban relativamente sencillos, ¿no? Lo único que tenían que recordar aquí en este problema es que había que hacer una integración, porque creo que la densidad dada no era constante, no era, mejor dicho, uniforme. Ingeniero, Entonces, sí, disculpe, es que fíjese que solo veo la pantalla como frisada. No sé si a los demás les pasa lo mismo. adelante, los demás. Sí, solo se ve. Ahorita sí ya se mira. Ah, pues algún problema de internet, ¿verdad? Que tuve por acá. Ah, ya miran mejor la cosa. Es que Sí. Sí, ya. Sí, ahora hasta sí. ahorita vimos eso, pero las notas no las hemos visto ni nada. Ahora Ah, sí ya se ven. sí, no se preocupen, o sea, esto solo es yo les estoy mostrando, pero aquí en realidad no están sus nombres ni nada, ni sus cuentas. Solo es la manera de que entiendan la metodología que seguí. Entonces, les estoy diciendo que esto es lo que van a ver ustedes en el aula virtual, ahorita que se lo suba. La primera columna van a estar su número de cuenta. Pueden ver el cuadrito. Hola. No, el número de cuenta no se mira, No, el ingeniero. número de cuenta no, como les digo ahorita porque les estoy mostrando nada más la metodología. Entonces, El cuadro en Excel sí se ve. Eso sí se ve. es correcto. Entonces, las siguientes 4 columnas son las preguntas, les decía. Las otras 4 columnas son los problemas, ¿no? La densidad de corriente, ecuación de continuidad, fuerza magnética y resistencia. Lo que les estaba mencionando es que el problema de densidad de corriente era muy sencillo. Solo tenían que recordar que la corriente era no uniforme, entonces tenías que hacer una integración. La ecuación de continuidad era muy sencillo también. De hecho, en esa le fue bastante bien. Noté, sin embargo, que claramente, a todas luces, algunos copiaron de otros, ¿no? Y eso se nota fácil por los símbolos que usan, que son idénticos, compas, idénticos, ¿verdad? Entonces, bueno, traten de no hacer eso, ¿verdad? Sé que están tentados y tal, pero traten de no volverlo a hacer. Lo otro, el de fuerza magnética estaba trabajoso, ese ejercicio estaba trabajoso. Yo ya di mis comentarios con los compas profesores en cuanto a ese ejercicio, que quizá contrastaba en la tónica que debería existir, ¿verdad? Algo que no quite tanto tiempo, etcétera. Y lo otro es el de resistencia eléctrica, que otro ejercicio que estaba trabajoso también, o que lo recordarán, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más eso, decirles cómo está la estructura. Y al final van a encontrar unos comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí encuentran comentarios de este compañero, preguntas conceptuales y problema número 2, no hay justificación, o sea, no hay procedimiento. Entonces, claramente ahí no tiene puntos, aunque él o ella haya elegido las respuestas correctas, ¿verdad? O sea, no hay manera de que yo pueda darle puntos, no hay manera. Entonces, y así similarmente, ¿verdad? Para todos los demás. Bueno, claramente que el promedio anda bien bajo. Bueno, lastimosamente aquí Excel no lo saca, pero el promedio anda por ahí de 40, ¿no? Y pues nada, ¿no? Ya he tomado nota de sus observaciones en cuanto al tipo de prueba.
Y yo también tengo mis apreciaciones, como ustedes lo saben, y pues tenemos unas observaciones que hacer de manera conjunta ante la coordinación. Muy bien, entonces, sin más, yo les voy a subir este cuadro de Excel y cualquier duda que tengan, compas, me la hacen saber, porque por supuesto, nosotros, profesores, no somos superhumanos que no cometemos errores, ¿no? O sea, esperaría que haya algún problema de apreciación, porque también en sus procedimientos, ustedes sabrán quiénes son, pusieron, por ejemplo, cosas de máquinas eléctricas. O sea, como que se les mezcló todos los documentos y hay como una tarea de máquinas, una cosa así. Entonces, todo está antes de cualquier reclamo que tengan o de cualquier cosa que quieran saber. Por ejemplo, don compa profesor, pero si les pongo revisado es que todo está bien, ¿verdad? Pero mire, es que mis preguntas conceptuales ahí están en el PDF. Lo que pasa es que usted no los vio porque los puse al final. Bueno, entonces no pasa nada. Entonces me contactan, lo revisamos sus PDF y tal. O, don como profesor, mire que usted me puso 0 porque, no sé, tal vez porque no vi dónde estaba una justificación, ¿no? Como les acabo de decir. O podría ser también algún otro motivo que ustedes no sepan. Tratar de explicitarlo, por supuesto, así como les he puesto acá. Pero si no saben, entonces me contactan. Lo importante, compas, es que yo no voy a ser injusto. Entonces ayúdenme para ser justo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y lo platicamos en conjunto, ¿no? Entonces van a ver esto en el aula virtual dentro de unos minutos y cualquier duda me contactan a cualquier hora y yo les voy guiando o tratando de saldar esas dudas, ¿no? Solo sí les voy a pedir un poquito de paciencia porque como estoy en muchas cosas, entonces a veces me cuesta responderles de inmediato, ¿no? Pero por supuesto que lo haré. No sé si tienen alguna consulta. Ahorita es el momento. Yo tengo una. Dale. Con respecto a eso de las preguntas teóricas, ¿verdad? Yo estaba consultando con los otros compañeros de las otras secciones. Yo sé de que cada quien es libre de su cátedra libre, ¿verdad? Y todo, pero fíjate que los otros compañeros en las otras secciones de 415, ellos no justifican las preguntas. Fíjate que Entonces, nosotros nos reunimos previo para estos exámenes y tratamos de seguir todos, precisamente por este tipo de cosas, la misma tónica, o sea, las mismas instrucciones. Entonces, bueno, en primer lugar, en las instrucciones de la prueba, ¿verdad? Particularmente la nuestra, sí, no claro. sé sí, entonces había unas instrucciones, ¿verdad? Esas instrucciones pues están, no sé, en cualquiera de las dos creo que está, pero dice que realiza tu prueba número 1 en aula virtual, ve anotando tus procedimientos de cada pregunta o problema, parte conceptual y práctica, ¿no? O sea, lo dejé bastante explícito, los cuales darán validez a tus elecciones. Entonces, bueno, desde ahí no tienen ninguna justificación, pero considerando lo que vos decís, les comento que llegamos al consenso que también se justifican esas elecciones. Entonces, si ustedes me dicen que algún profesor o en alguna clase no se hizo eso, o no se siguió esa directriz, entonces más bien voy a alzar la voz, porque precisamente contrastamos unos con otros y eso lo que conlleva es a injusticias, porque una sección sí justifica, pero en otras no. Entonces, gracias más bien por decirlo, porque voy a tomar nota con eso, ¿no? Voy a tomar nota de eso y lo voy a llevar a discusión con los compas. Ok, entonces aquí solo hay secciones en las que no se les pidió para conceptuales, ¿verdad? Nada más. Perfecto, entonces Sí, igual, miren, o ah, sea, sí, yo teóricas, conceptuales, las como teóricas, las conceptuales, si acaso las 3 secciones por alguna razón no lo hicieron, entonces tengan la seguridad que para una cuestión de justicia yo tampoco voy a considerarlo. De acuerdo, entonces quizá ahí fue más bien una mala interpretación mía y lo corregimos, ¿de acuerdo? Yo me llevo el punto. ¿Alguna otra apreciación, compañeros? mm, no, lo otro es solo, usted va a subir entonces ese archivo con los números de cuenta y la nota final, ¿verdad? Al Así audio. es correcto, eso es lo que voy a hacer.
Ah, bueno, está bien. Entonces, cualquier cosa uno le puede escribir ahí al Así privado y usted va. Exacto. Me dicen, don Coma, profesor, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Entonces yo lo respondo, solo les pido que sí, porque digamos, las cuestiones del examen son como bien sensibles, ¿va? Los compas alumnos se ponen como bien emotivos y preocupados, y no es para menos. Solo les pido que lo hagamos con tranquilidad, ¿verdad? Y también pues en el marco pues, del respeto, como dice. ¿De Es que acuerdo? lo que pasa es que repetir esta clase es complejo. No, yo entiendo. Y así como está ahorita, Hermes, es trabajoso, o sea, bien trabajoso para todos. Y bueno, para las estudiantes, peor todavía, ¿no? Entonces yo entiendo muy bien eso. ¿Ok? ¿Algo más? No, solamente. Muchas gracias por. Con gusto, compas. Buenas tardes. Gracias, Link. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.